mala suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bienvenidos a este noticiero desde Chacra Televisión, en vivo, en directo, en los últimos días de agosto. Solamente faltan 3 días para que este nuevo ciclo, este nuevo mes, termine. Y justamente este fin de semana, el último de agosto, no fue la excepción respecto a una álgida actividad tanto institucional como también ambiental. Institucionalmente me refiero a lo que aconteció políticamente durante el día sábado en lo que es la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lamentable en diferentes puntos de vista y en diferentes también partidos políticos desde donde se lo analiza. Y ambientalmente, lo que acontece en las islas del Delta Paraná, que también está en nuestros títulos. Vamos a verlo. Incendios en el Delta, por eso Bordet cruzó a Cabandier por sus declaraciones contra el sector agropecuario. Estamos hablando de una gran actividad política en una urgencia como son los incendios que ya superan las 10.000 hectáreas afectadas. Cabandier como ministro de Ambiente Nacional tuiteó y Bordet respondió, te lo vamos a contar. Declaraciones de Nicolás Pino ante la falta de respuestas del gobierno. Lo que considera él, personal y también institucionalmente, es que genera más incertidumbre y las respuestas no llegan. Las exportaciones de granos podrían alcanzar los 40.500 millones de dólares. Y esto, desde la Bolsa de Comercio de Rosario, lo consideran como un hito histórico para lo que es la recaudación agroexportadora de la República Argentina. Los detalles, por supuesto, a lo largo de nuestro programa van a estar para vos. 14 grados es la temperatura ahora, un lunes muy agradable, pero las temperaturas bajas dan que hablar. Mira, así comenzó hoy en lo que es un estadio bastante fresco que te lo compartimos a lo largo de la programación, y mañana también va a estar el sol divino, como está en estos momentos despejado, pero la mínima será de 4 y la máxima 19 grados. Sube un poco la temperatura el miércoles con el sol presente, 8 la mínima, 22 la máxima. Y finalmente el jueves llegan sutiles chaparrones a Buenos Aires, 11 la mínima y 22 la máxima. Una lamentable situación ambiental que es lo que pasa en las islas del Delta con los incendios. Muchísimas hectáreas arrasadas y muchas culpabilizaciones en estos momentos donde me gusta pensar con vos, ya que el medio de comunicación lo permite, que también lo que importan son las personas que están, como ves en la imagen, poniendo el cuerpo a la situación. Pero hay a su vez muchas personas judicializadas que empiezan a de alguna manera andar el camino legal para lo que va a ser la posible imputación que tengan los responsables y que a su vez se va llegando a más información legal. Pero fíjate vos el rol de las redes sociales, porque es por donde se estarían comunicando funcionarios públicos. Estoy hablando del ministro de Ambiente, Juan Cabandier, que se enfrenta, más allá de que su declaración fue para toda la República Argentina, pero mal recibida, por supuesto, en desacuerdo el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que es el que está implicado geopolíticamente en esto, porque esto sucede en las islas del Paraná, y le responde que básicamente y esencialmente se dedique a trabajar y no a hablar. Un enfrentamiento quizás inesperado, pero ¿a qué me refiero con esto? Cabandier empieza lo que es su cataratas y también su sostén y respecto a los focos ígneos, que ya aconteció con Corrientes, poniendo el foco en los trabajadores ganaderos, en los trabajadores agropecuarios, al fin, y se refiere a estas palabras estrictas que están en sus redes. Los ganaderos queman y queman destruyendo biodiversidad y ecosistemas.
son algo así como 100 delincuentes que nos perjudican a 5 millones de personas. Estas declaraciones se producen mientras la ciudad de Buenos Aires y otras urbes del país siguen sufriendo los estragos del humo y posiblemente provengan de las quemas atribuidas al sector agrícola y ganadero, que es lo que sostiene él mismo. Pero, por otro lado, y respecto a lo que el gobernador de Entre Ríos dice, es, por un lado, el desacuerdo a la agenda ambiental de Cabandier, porque considera que habla y no trabaja, y en este momento, y en términos expuestos socialmente, una pelea, un desacuerdo, un desencuentro que es, bueno, por supuesto, lamentable en este caso y que sin dudas no quiero que esto nos haga perder el foco de quienes están allí desde muchísimos lugares, no solo institucionales, también gente que con el recurso de poder tener una avioneta, un estilo de helicóptero, algo de ese tipo de medios de transporte, se involucra personalmente para ayudar a los brigadistas. El investigador Ismail Alcaimac se refirió desde lo que fue la conferencia de prensa hoy de fertilizar al faltante de nutrientes en Argentina y su impacto en el Producto Bruto Interno. Yeah, today we have discussed here the relevance and importance of hidden hunger problem. Sí, hoy hablamos de la importancia y relevancia del problema del hambre oculta. Y cuando hablamos del hambre oculta, hablamos de las deficiencias de micronutrientes como hierro, selenio y zinc. Y estas deficiencias afectan aproximadamente a 2.000 millones de personas en todo el mundo. ¿Sí? Y el hambre oculta o la falta de micronutrientes impactan una gran cantidad de temas relacionados con la salud humana, como deficiencias de crecimiento, deficiencias en el desarrollo del sistema inmune, deficiencias en el desarrollo del cerebro. Y el hambre oculta es un problema que afecta no solamente la salud humana, sino también es un problema económico. Y en el mundo en desarrollo, hasta un 5% del PBI se pierde por el problema del hambre oculta. Y la principal causa de este problema es la falta de micronutrientes. Estamos hablando, por ejemplo, del zinc. Entonces, gran parte de los alimentos que se consumen en el mundo en desarrollo tienen deficiencias de micronutrientes, zinc y selenio. Y cuando se consumen alimentos con insuficientes micronutrientes, esto afecta a la salud, especialmente la salud de los niños. En estos países en desarrollo se consumen básicamente alimentos en base a cereales y legumbres, por eso nuestro objetivo es mejorar el contenido de micronutrientes en estos cereales y las legumbres. Argentina, to other world. Argentina es un país muy conocido por sus exportaciones de granos, trigo especialmente. El trigo se exporta a muchos países del mundo. Entonces, Argentina exporta sus granos y su trigo a países en Asia, África subsahariana y otros países de América Latina, y Argentina puede ser un aporte a la nutrición a través de, o exportando trigo biofortificado con estos micronutrientes. Y Argentina se podría beneficiar de exportar estos granos, este trigo con micronutrientes, porque que yo sepa no hay ningún país que venda trigo a nivel mundial enriquecido con micronutrientes. ¿Qué cosa debería hacer el productor para motivarse más, sobre todo económicamente, y mejorar el suelo en los nutrientes? As we discussed today, applying micronutrients is not cheap. It takes time and resources. Como dijimos antes, aplicar micronutrientes no es algo económico, lleva una inversión de tiempo y recursos, ¿sí? Hay un costo relacionado con todo esto. Como dijimos antes, los alimentos enriquecidos con micronutrientes tendrán un enorme impacto social y económico. Por lo tanto, el gobierno debería tomar algunas decisiones para mejorar el contenido de micronutrientes. Entonces, se han utilizado diferentes estrategias para aumentar el contenido de micronutrientes en diferentes partes del mundo, pero no funcionaron. Así que creo que sería muy útil una estrategia del gobierno de otorgar incentivos para aumentar el contenido de micronutrientes. Creo que Argentina podría biofortificar el trigo que exporta al mundo, y esto sería una intervención muy exitosa, ya que sería el primer país en hacer esto.
Un comunicado de la Sociedad Rural Argentina firmado por su presidente, Nicolás Pino, que se refiere a, de alguna manera, la demanda sobre el gobierno para que haya más certezas, menos especulación y el pedido estricto de que haya respuestas. A esto se refiere que en Argentina, y está muy detallado lo que reclaman, porque el esquema de venta de sojas, dicen desde la Sociedad Rural, que propuso el Banco Central, fracasó. Es lo que aseguran desde la entidad. Y a su vez le solicitan un nuevo esquema que sea de fácil instrumentación y que los valores sean los que recibe un productor en cualquier parte del mundo. Porque en Argentina se cobra 1/3 del precio internacional. El otro tercio corresponden a derechos de exportación y el otro se lo lleva a la diferencia del tipo de cambios. Esta semana, del dólar estrictamente, estas semanas desde el gobierno generaron más incertidumbre, dice y firma Nicolás Pino, y una retracción muy fuerte en lo que es la comercialización del producto. Respecto a los mercados también se refiere, siguen reclamando la apertura total a lo que es exportaciones de carne bovina, como también eliminar el intervencionismo en mercados de granos. Y se amplía a las producciones regionales, porque buscan que también sean escuchadas, contempladas e incluidas. Y en esto mismo se centra en lo que corresponde a lo vinculado con los fertilizantes, gasoil, repuestos, financiamiento e impuestos. Compleja dinámica, compleja situación, un pedido podemos llamarlo como que es muy amplio, pero que en todos los estratos así estrictamente declarados, en lo que corresponde a las diferentes áreas que reclama la sociedad rural, en todas pide la respuesta y ciertas acciones, algunas que se pueden comenzar a intuir que quizás no se muevan del lugar en el que está, pero por otro lado otras que quizás lleguen a buen puerto, sobre todo con las relaciones y los diálogos que están estableciendo desde la Secretaría de Agricultura, el ministro actual de Economía, Sergio Massa, y la mesa de enlace. Y desde lo regional y el cooperativismo puntualmente, en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, nos cuenta cómo trabajan el fortalecimiento de este sector. Fortalecer el cooperativismo agropecuario, agroalimentario, y no solo lo planteamos como una idea, como un concepto, sino con un conjunto de programas y de acciones. Uno de los programas es el programa de incubadora de cooperativas. Para nosotros el desafío es crear más cooperativas en la provincia de Buenos Aires. A través de este programa se han conformado 67 nuevas cooperativas en los últimos 2 años y medio, y estamos siempre hablando de cooperativas formadas por pequeños y medianos productores que, bueno, que a partir de esta herramienta encuentran también una forma de crecer, de potenciar su actividad. Algunas de las cooperativas, por ejemplo, que ahora me acuerdo, de productores de kiwi que a partir de eso están pensando en exportar de manera directa a través de la cooperativa, y bueno, habla sin ninguna duda del potencial enorme que tiene el cooperativismo y de la manera en que las cooperativas logran sostener a productores medianos y pequeños que son fundamentales para el desarrollo local. Nosotros tenemos una provincia de Buenos Aires de más de 300.000 kilómetros cuadrados, donde para nosotros es clave que las producciones se den en toda la provincia, ¿no? Que esté concentrada la actividad productiva en determinados grandes conglomerados, sino que haya un desarrollo territorial mucho más equitativo, y estamos convencidos que las cooperativas tienen mucho para aportar. No solo el programa de incubadora, venimos trabajando un programa de agregado de valor cooperativo que lo que hace es brindar financiamiento a las cooperativas que quieran incorporar una etapa más de industrialización, que tiene que ver con esta mirada, entendiendo la fuerte presencia territorial que tienen las cooperativas. Entendemos que si las cooperativas logran incorporar más valor agregado todavía, estaremos impulsando el desarrollo de la provincia. Y después, uno de los hechos que para mí, sin ninguna duda, es
de los más importantes. Hace poquito, hace un poco más de un mes, hicimos el segundo encuentro provincial de cooperativas en Ezeiza, donde justamente permitimos generar un ámbito donde todas las cooperativas de la provincia de Buenos Aires pudieron estar presentes. Cooperativas, a veces algunas que tienen más de 100 años o 100 años de trayectoria, con otras que tienen meses o un año y que estaban dialogando y sobre todo también fortaleciendo esa idea de cooperar entre cooperativas, ¿no es cierto?, que es otro de los principios del cooperativismo y que para nosotros es fundamental. Yo digo ahí, nosotros como Estado provincial, lo que generamos es el ámbito para fortalecer el cooperativismo y bueno, y confiar también en que con esas condiciones el cooperativismo va a ir creciendo en la provincia. Nos vamos a la Patagonia y a la provincia de Río Negro puntualmente, porque se otorgan créditos en una temporada, llamémosle, de exposiciones rurales ganaderas para que se puedan adquirir reproductores justamente con más facilidad de la mano del gobierno provincial. Sí, se acercan todas las exposiciones rurales bovinas de la provincia. Empezamos con una secuencia de exposición que se inicia el primer fin de semana de septiembre en Río Colorado. Continuamos con Viedma, Conesa, Cholechuela y cerramos en el Alto Valle. Es el punto de encuentro en el cual los productores de cría de la provincia pueden acceder a genética para mejorar los rodeos. Por eso ponemos a disposición una línea de crédito para que el productor pueda acceder a la compra de estos reproductores. Apuntamos que con el financiamiento el productor puede adquirir hasta 2 reproductores machos o hasta 5 hembras. El monto total máximo del financiamiento es de 1 millón de pesos, con un máximo de hasta 500.000 pesos por cada toro que vaya a comprar y 200.000 pesos por cada vaquillona. Si el monto es un poco mayor, la diferencia la tiene que abonar el productor. El crédito amortiza en 3 cuotas anuales que vence los 15 de junio de cada año, o sea, la primera cuota la abonaría en el 15 de junio del 2023, la segunda en el 2024 y la última en el 2025. Y el crédito amortiza valor producto, o sea, el productor se endeuda en determinada cantidad de kilos de novillo y devuelve esos kilos de novillos, o sea, sabe que con su producción, con la producción de terneros que tenga, va a poder pagar la cuota. Tiene un pequeño interés total del 12% en kilos de producto, no anual, sino que en la totalidad del crédito, pero ese interés se bonifica si el productor cumple con algunas pautas de manejo, como son las pautas sanitarias de revisación y control de los toros. Para solicitar el crédito, el productor se debe dirigir a cada una de las sociedades rurales y asesorarse con el técnico del programa ganadero bovino de la provincia que lo va a asesorar en la documentación que tiene que presentar y lo va a ayudar a completar las planillas. Se llevó adelante la 10ª edición de Argentina 2040, que es pensar el futuro para abastecer a un planeta que tiene mucha demanda y sobre todo desigualdad. Por eso Belén Ochoa, desde la dirección ejecutiva de BISBLIC, que ella lleva adelante, conversó con nuestro equipo sobre el desafío y sobre todo la juventud incluida en estos grandes problemas, pero también soluciones. Belén, ¿qué balance haces de este nuevo seminario que ya se ha transformado en una tradición en el sector? Exactamente, este es el 10º año. La verdad que terminamos muy contentos, el contenido y la mirada de los diferentes referentes del sector fue muy valiosa. Tuvimos CEOs, tuvimos emprendedores, tuvimos economistas y la realidad que nada, quedamos muy contentos, mucha gente tanto en el evento como de forma por streaming, por Chacra TV. Y obviamente felices de seguir haciendo estos eventos con impacto social, ¿no? Por un lado estamos agregando miradas al sector y por otro lado estamos logrando que más jóvenes de Argentina que quizás no tienen la posibilidad puedan continuar sus estudios superiores, terciarios, universitarios. Así que acá estamos, después de 10 años, esperamos seguir haciéndolo, seguir vinculándonos con este sector y generando oportunidades, ¿no? Creo que de eso se trata. En el transcurso del seminario hubo 2 miradas, una en el corto plazo, quizás que es la convocante, ¿no? Como volver al futuro desde parte de todo este sector agroindustrial tan importante, educativo, académico, y otra con una mirada mucho más largoplacista que hablaba del hombre en el centro de la economía, y ahí está BISBLIC. Exactamente.
dentro de estas dos miradas, como rescatamos mucho el tema de digitalización y de las tecnologías, que es algo que se necesita hoy y poder implementar tanto en este sector como en todos los sectores, y las personas como fuente de desarrollo, ¿no? Como cada uno de nosotros podemos ser agente de cambio, estemos donde estemos, en nuestras empresas, en nuestros entornos, y esa misma mirada es la que nosotros también transmitimos a los jóvenes que están dentro de BizFlick, ¿no? La importancia de la educación, de capacitarse como forma de desarrollo, ¿sí? Pero siempre mirando a la persona y siempre mirando el potencial de cada uno de ellos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Susana Merlo, analista política agropecuaria, es la encargada de darnos un resumen de la situación. Adelante. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, prácticamente entrando al último cuatrimestre del año, el último tercio. Ya pasó bastante más de la mitad, y en este caso con una Santa Rosa que parece que no va a decir presente. Al menos es lo que miran los productores hoy por hoy. Es casi lo único que creen que le puede cambiar en algo positivo las perspectivas que tienen, que caiga una buena lluvia. Tanto así están las cosas. Una lluvia de por lo menos 50 milímetros generalizada en toda la zona de producción, como para poder arrancar con un maíz que día tras día pierde un poquitito de área y día tras día va perdiendo un poquitito de rinde. De ahí que se prevea un incremento en la soja, porque parte de esa superficie no destinada al cereal pasaría a la oleaginosa, que tiene mucho más margen para la siembra. Tampoco el trigo lo está pasando muy bien, con altísimas temperaturas y con falta de humedad en el suelo. ¿Por qué decimos que es prácticamente lo único que puede esperar el productor? Porque con los cambios de autoridades, con el nuevo cambio en el gabinete económico, con el pase de agricultura a depender nuevamente de economía, con los nobles funcionarios, aunque no son nobles ciudadanos, en todo caso, como para que tengan que aprender desde el ABC, es decir, gente que venía o del sector o de la función pública, ya con experiencia, no hay márgenes. De ahí que el dilatar las decisiones o tomar decisiones erróneas, como fue el dólar soja, que por su complejidad ni siquiera se podía entender cuál era la fórmula, que por su complejidad ni siquiera los bancos, las sucursales de los bancos recibían las normativas de cómo operar. Todo esto se supone que a esta altura los funcionarios de la nación no debieran estar justificando con eso los atrasos. De ahí que se espera poco, por no decir nada, del sector público, y los ojos estén puestos nada más que en el cielo, en una Santa Rosa remolona, esperemos que llegue tarde, pero llegue, y en no mucho más, y en hacer la plancha, como se dice vulgarmente. Hacer la plancha quiere decir hacer lo mínimo con lo mínimo, arriesgando lo mínimo. Y en esas condiciones, obviamente, aunque lo dijimos casi al principio de año, esta es una campaña ya jugada, la 22-23, y lo que los funcionarios de turno no se dan cuenta es que justamente las divisas que van a necesitar el año que viene, que para colmo es un año de elecciones, depende de las decisiones que tomen en este momento. Y si son tardías, no van a servir de nada. ...27 de las 16. Hoy en Argentina te quiero contar que se celebra el Día del Árbol. Y la verdad es que
No elegí esta información dártela al inicio porque representó también comenzar a hablar de los incendios, que es todo lo opuesto al futuro ambiental y también esperanzador. Pero este tipo de celebraciones que se celebra, digo, la redundancia y también la pregunta, ¿estamos en condiciones de celebrarlo? La verdad es que no, pero sí estamos en condiciones de replantearnos, y justamente en un juego de palabras, para replantar todo lo que le sacamos al suelo, porque de alguna manera la rueda retroalimentación al respecto de lo que es el suelo, lo que la naturaleza nos da, es dar y recibir. Entonces, replantar y sobre todo llenar a la Argentina de naturaleza, de árboles. Por eso es que hoy se celebran, muchos establecimientos educativos trabajan hoy este tipo de fechas, y desde acá, desde mi espacio, también te invito a vos a que tengamos cada día un poquito más de conciencia. Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más, y por supuesto noticias internacionales después de esta tanda. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Jornada Campo del IPCBA en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Valor agregado en ganadería. Miércoles 31 de agosto, establecimiento La Trinidad. Ruta 36, kilómetro 80 Magdalena. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Sele. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.
En vivo, en directo, por supuesto, y ahora el momento de hablar no solo de lo que pasa en todo el mundo, sino también de la proyección argentina respecto a las exportaciones, que refleja nuestra salida comercial por fuera de nuestras fronteras, porque finalmente se puede auditar y también proyectar que las exportaciones de granos podrían alcanzar los 40.500 millones de dólares, un valor histórico. Esto fue difundido por la Bolsa de Comercio de Rosario y que con todo el equipo de profesionales que llevan adelante los análisis diarios para poder proyectarlos mensual y anualmente, la entidad subrayó que ese nivel se alcanzaría por las cantidades exportadas antes que por el alza de los precios registradas este año. Y cuando digo los precios que se elevaron muchísimo, es por la invasión de Rusia a Ucrania. Y que el precio en sí mismo, no solo de lo que es el mercado granario, sino también de la energía, es un papel protagónico. Pero volviendo sí a lo agropecuario, el panorama también en lo que es el agro, no solo es el principal exportador, guarda, que acá empezamos de alguna manera a entender los principales actores de la exportación, sino que también en lo que es el saldo de compras y ventas también, estamos hablando de que la minería aparece como un sector no agropecuario, pero el saldo es superavitario, es decir, la bolsa ponderó que ya superó en 20% las exportaciones en lo que va de este año el sector de la minería. Y te quiero decir algo, cuando hablamos de minería, sin dudas, es hablar de cierto futuro que implica a Argentina, porque en diciembre se comienzan a fabricar las celdas de baterías de litio y el año que viene ya el planeta Tierra observa lo que va a hacer México y lo que vamos a hacer en esta especie de triángulo de la reserva de litio que conformamos con Chile, Bolivia y nosotros en nuestro querido norte argentino, porque están puestas las miradas ahí. Eso económicamente beneficia a Argentina. Todavía no están las mediciones ni los impactos ambientales, pero sí el planeta que va buscando minerales y recursos energéticos diferentes a los que hasta ahora se conocían, como por ejemplo, no se relaciona con el litio, pero sí en términos de combustibles, lo que es el hidrógeno verde, que ya concretó inversiones extranjeras muy grandes para Río Negro. Pero todo esto es un posible futuro, llamémosle prometedor. Lo cierto es que para el sector exportador de granos, el valor que estás viendo en pantalla es el récord histórico para este año. Y desde la Bolsa de Comercio de Rosario, el director de Estudios y Análisis Económicos de la Bolsa, Julio Calzada, se refirió a la situación climática, que es un factor condicionante, fundamental, no solo en nuestro país, claro, nos incluye a todo el planeta. Desde lo que fue el Congreso Agro y algo más, el Marcos Juárez dijo lo siguiente. En primer lugar, el tema del clima, muy preocupante realmente. Los últimos informes del área nuestra de GEA, de Guía Estratégica para el Agro, marcan áreas específicas de la zona núcleo donde ha llovido en los últimos 30 días prácticamente 5 milímetros y en algunos casos menos, y otras áreas donde por ahí tuvieron 15, 20 milímetros en el último mes y que están un poquito más holgadas, como es el caso de Marcos Juárez. De todos modos, las perspectivas, estuvimos analizando toda la cuestión del fenómeno del Niño en el Pacífico ecuatorial. Lamentablemente no tenemos buenas noticias en cuanto al Niño, porque lo que está marcando de alguna manera es que vamos a tener una niña seca, por lo menos hay una probabilidad de un 60% aproximadamente de que esto se dé, pero puede haber por allí algunos fenómenos regionales, porque siempre hay corrientes de aire húmedo dentro del territorio argentino que puede llegar a dar una mano en esto y de alguna manera estamos esperando eso para que contrarreste la situación de la niña, ¿no? A ver, es muy difícil, el fenómeno del niño y de la niña que surge de las temperaturas de agua del Pacífico ecuatorial, increíblemente lo que pasa entre Australia y Perú en ese lugar, la temperatura de esa agua termina influyendo en la lluvia acá. Ese fenómeno está marcando 3 años de niña, 3 años prácticamente de sequía, que tuvimos la suerte de tener estos fenómenos regionales, como fue, por ejemplo, el año pasado, un bombazo de agua en toda la zona para otoño.
Lo que está marcando es que aparentemente en esta campaña estamos en una situación de ese tipo. Difícil saber para el año próximo en qué situación. De todos modos, la acumulación de 3 años debería revertirse la tendencia y cambiar, porque normalmente es un proceso cíclico. Se pasa de una niña a una fase neutral y la fase neutral a una situación de niño con más agua. Pero bueno, difícil saber si el año próximo la cosa va a cambiar. Nosotros tenemos dentro del área de GEA, de Guía Estratégica para el Agro, José Luis Gayelo, que es nuestro asesor científico, un hombre de aquilatada experiencia, quizá uno de los climatólogos más relevantes que ha tenido y que tiene hoy Argentina, ¿no? Y con él lo acompaña Alfredo Lorriaga, que en la consultora son gente de gran especialización. Hace poco ellos, y eso lo invito a la gente que lo vea, están en el informativo semanal de la Bolsa, hicieron un análisis de todo el proceso de cambio climático. Lo que están viendo ellos es que fenómenos que de pronto de sequías que se dan en ciertos sectores a nivel mundial, con el cambio climático tienden a ser cada vez más severos. Ahora vamos a recorrer el mundo con las principales noticias y te quiero invitar también a poder compartirte lo que es la situación energética de Europa, porque acá nos estamos acercando ya en los últimos días de agosto a septiembre, la primavera, pero allá del otro lado del hemisferio se acercan al otoño, al invierno. Y precisamente lo que está pasando respecto a la crisis energética es muy serio para la estructura económica institucional que tienen en todo el continente. Y por eso Rusia finalmente anticipa que la subida de precios al gas se confirma. Ya estuvo por segunda vez cerrada lo que es la proveedora gasífera Nord Stream 1 respecto a lo que corresponde con el abastecimiento de gran parte de Europa, pero desde el Consejo de Seguridad ruso anticiparon que los precios alcanzarán, escucha bien, los $5.000 por cada 1.000 metros cúbicos en lo que queda del año. Estamos hablando de que para lo que es la moneda europea serían 3.500 euros por 1.000 metros cúbicos, antes de finales de lo que es el 2022. Y eso lo que finalmente representa es elevar la proyección del precio hasta 5.000 euros para que de esta manera el año termine como ellos deciden de alguna forma, que sería cubriendo los gastos de estos precios internacionales. ¿Por qué lo relaciono cuando hablo de precios con lo que hablamos antes respecto a las proyecciones argentinas de exportaciones, que no tiene que ver con esta noticia? Pero es un papel muy importante de este 2022 volver a traerte a vos a la mesa lo que implica el número de ese precio que se disparó. Alimentos, sector agropecuario, gasífero, de lo que es el sector energético. Y desde los jefes de Estado del continente europeo que recibieron el comunicado, el grupo ruso, a ello voy, Gazprom, redujo un 40% la capacidad nominal por motivos técnicos sobre el suministro de combustible por el gasoducto submarino Nord Stream. Ya no sabemos si es técnico o también es una respuesta a las sanciones, es decir, quizás es ideológico. Pero desde el 31 de agosto, es decir, desde el miércoles hasta el 2 de septiembre, el traslado de gas por esa tubería vuelve a suspenderse debido al tercer mantenimiento rutinario en un compresor, y por eso hasta ahora es el único operativo confirmado. Los precios del gas en el mercado holandés, punto de comercio virtual de referencia para Europa, están en máximos de los últimos meses, y por supuesto esto a quién impacta, a quienes lo consumimos directamente y no tenemos poder de decisión a escalas mayores, porque por ejemplo en Reino Unido la gente está empezando a pensar cómo va a tomarse el clásico té, porque realmente, como te decía antes, no es lo mismo el impacto inflacionario en una estructura que no la contempla, que no está acostumbrada a que eso pase, a lo que es nuestra realidad, que es ya en algún punto atípica, que es que vivimos con la inflación. Esta situación para el continente europeo es altamente delicada. Y delicado se vuelve el clima social siempre que hay elecciones. ¿Qué podemos decir empezando por casa, empezando por Argentina? Si lo que pasó el fin de semana acá en el barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires no refleja
la carrera que los dos partidos políticos corren hacia el 2023, que es, ¿no?, de alguna manera. Entonces, evocando a lo que pasa socialmente, esto se traslada a lo que sí va a pasar en Brasil en muy pocas semanas, que son las elecciones presidenciales. Lula vuelve a postularse, tiene mucha ventaja sobre Jair Bolsonaro, el actual presidente, pero Bolsonaro va ganando ciertos porcentajes que hasta el momento, según las encuestas, se veían perdidos. Hubo debate presidencial, hubo ya desde el inicio un saludo que Bolsonaro le niega, lo descalifica por corrupto, y Lula, que mantiene su postura y evoca, por supuesto, la persecución judicial y todo lo acontecido en el país vecino. Vamos a verlo. Puedo estar junto a él, pero no le daré la mano a un corrupto. No lo haré. Antes de entrar al primer debate de cara a las elecciones del próximo 2 de octubre, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejó claro cuál sería su principal arma contra Lula da Silva, las acusaciones de corrupción. Ya durante el evento, el mandatario recordó los casi 2 años que el expresidente pasó en prisión por 2 procesos por corrupción. Su gobierno estuvo marcado por la cleptocracia, un gobierno basado en los robos. Robos para conseguir apoyos en el Congreso, no solo para el expresidente Lula, sino que también para conseguir apoyos dentro del Congreso. Por lo tanto, nada justifica esta respuesta mentirosa que usted dio sobre este asunto. Sí, su gobierno fue el más corrupto de la historia de Brasil. Lula se defendió afirmando que fue juzgado y que la justicia brasileña anuló los procesos contra él. Además, aseguró que solo fue encarcelado por motivos políticos para que Bolsonaro pudiera ganar las elecciones de 2018. También apuntó a los logros que atribuye a sus gobiernos entre 2003 y 2011. El presidente debería saber que mi gobierno se caracterizó por la mayor política de inclusión social, por la mayor generación de empleos, por el mayor aumento del salario mínimo, por la mayor inversión en la agricultura familiar, por la mayor inversión en la ley general para las pequeñas empresas. Nuestro gobierno, además de eso, fue el que más invirtió en educación. Los mensajes ultraconservadores tampoco faltaron en el repertorio de Bolsonaro, temas que resultan muy atractivos para los cristianos evangélicos, una comunidad a la que pertenece 1/3 de la población brasileña. El Partido de los Trabajadores no tiene amor por la familia, quiere fomentar las drogas, la marihuana. Quieren que el movimiento de los sin tierra vuelva a invadir propiedades privadas. Quieren desarmar a la gente buena. Yo los armé a muchos de ellos y los índices de violencia disminuyeron en Brasil. Todas las encuestas esbozan un escenario electoral polarizado entre Lula, quien encabeza una coalición de 10 partidos de tendencia progresista, y Bolsonaro, líder de la ultraderecha. Según los sondeos, Lula es favorito para ganar los comicios, con cerca del 45% de la intención de voto frente a un 30% de Bolsonaro. No está claro, sin embargo, si Lula alcanzaría la mayoría necesaria en primera vuelta. Otra novedad también regional en Latinoamérica es lo que acontece en Venezuela, porque podría rimar a lo que es un estado de alerta económica y por ende social, ya que se devalúa el bolívar, su moneda, y se disparan los precios. Esto, de alguna manera, alimenta el fantasma social que ya conocen, que es la hiperinflación y que hasta ahora el gobierno empezó a controlar. Por eso, de la mano de Deutsche Welle, vamos a ver el resumen y su corresponsal exclusivo. El dólar vuelve a dispararse en Venezuela. En lo que va del mes, el bolívar ha perdido 1/3 de su valor frente a la divisa estadounidense, lo que ha encendido las alarmas en un país que sufre una de las tasas inflacionarias más altas del mundo. No, el problema es que cada vez que el dólar sube, las ventas bajan. Y es imposible porque a la gente no le alcanza. Cada día, si tú tenías 10 bolívares hoy, mañana tienes 5.
La tasa oficial saltó de 6,18 bolívares por dólar el lunes a 7,83 bolívares el viernes. En el mercado paralelo, la cotización rebasó esta semana los 9 bolívares por dólar. El presidente Nicolás Maduro habla de una alza ficticia del billete verde. La Superintendencia para la Defensa de Derechos Socioeconómicos, una entidad estatal, cerró comercios en Caracas y otras ciudades en represalia por usar la tasa del mercado negro al calcular precios. Hay quienes pretenden perturbar la recuperación económica y vuelven a sacar el expediente del dólar paralelo. Yo le pido al pueblo máxima conciencia, le pido a los comerciantes máxima conciencia y le pido al pueblo espíritu de combate y no se dejen robar con el dólar paralelo. Pero expertos advierten que la debilidad se debe a que el gobierno ha inyectado bolívares para hacer pagos de nómina, aunado a una gran demanda de dólares por parte de la población que no puede cubrir el Banco Central de Venezuela. Los venezolanos estuvimos expuestos a un fenómeno muy hostil como la hiperinflación y cuando vemos esto que está pasando, ya se enciende alarma, se enciende miedo, se enciende angustia, se enciende zozobra, algo muy natural de un ser humano y ese movimiento se exacerba. La debilidad del mercado cambiario podría disparar la inflación, un aumento generalizado de precios, que no será fácil de contener pese a los ingresos petroleros impulsados por la guerra en Ucrania. Sí, después de 8 años de recesión, en lo que va de año, el Banco Central de Venezuela proyecta un 18% de crecimiento económico, en parte debido a la estabilidad del dólar. Pero con este inesperado aumento del 15% del dólar oficial y casi el doble del dólar del mercado negro, vuelve la incertidumbre económica en el país. Muchos pequeños y medianos comerciantes ven afectados sus negocios al tener que vender a precio del dólar oficial, pero podrían tener que reponer su mercancía al precio del dólar del mercado negro. Esto evidencia una volatilidad en la economía que se venía estabilizando. Para el gobierno es producto del bloqueo económico, pero algunos economistas culpan a una distorsión cambiaria. Existen esperanzas de que la apertura con la frontera en Colombia y los acercamientos al mercado petrolero con Occidente estabilicen nuevamente la economía. Por los momentos, el gobierno anunció que ha inyectado unos 200 millones de dólares al mercado cambiario. Sin embargo, el pronóstico es que tomará tiempo estabilizar el bolívar por el grado de devaluación que se ha sufrido. Mientras tanto, la incertidumbre es lo más palpable en la población y ya se han registrado compras nerviosas, el cierre de comercios e incluso un conato de saqueos aquí en la ciudad oriental de Puerto La Cruz. En Colombia, la crisis marina habilita que se pueda sembrar corales para, por supuesto, recuperar la biodiversidad. En esta granja de 2.000 hectáreas cerca de la ciudad alemana de Leipzig se cosecha trigo. Es una de las tierras más fértiles. Sembrar corales en el Caribe. Eso es lo que está haciendo Joyver, un joven de 20 años que nació en Isla Fuerte, Colombia. Él trabaja con la organización Procorrif en el propósito de reconstruir el 25% de los arrecifes que ha perdido el lugar. Una pérdida que se ha acelerado con el calentamiento de las aguas por la crisis climática. Quisiera tener como una oportunidad para yo aprender también más. Aunque sea un poquito, pero no mucho. Quisiera aprender más, un poco más de coral. Entre más uno lo cría, más peces llega. Más turistas. Joyver trabaja con Fabio. Todos los isleños lo conocen como el profe, pues este biólogo lleva más de 2 décadas investigando en la isla y todos los años lleva a sus alumnos desde Bogotá para indagar más sobre el mar y sus especies. Su labor ha sido la base científica de la siembra de coral, que comienza con la recolección en las praderas marinas. Y dentro de esa zona de pastos hay un montón de fragmentos de coral que no tienen oportunidad de vivir aquí. En esos pastos van a terminar perdiendo la pelea por la luz porque los pastos crecen mucho más rápido. Aquí el equipo se adentra al mar para escoger los corales. Una vez vuelven al puerto, seleccionan las partes vivas.
Un proceso que llama la atención de turistas y locales. Los arrecifes de coral se ven en las casas de la mayoría de los animales que comemos. Pescados que comas tú aquí. Lora. La lora, el pargo, la sierra, ¿sí? La carachana. La carachana. Y que ustedes aprendan a cuidarlos y a no dañarlos es fundamental, porque eso es lo que nos va a ayudar a que los corales sobrevivan. Si los corales sobreviven, las comunidades van a tener comida de por vida. Otra de las grandes ventajas de los corales es que protegen a las costas del oleaje y la erosión. Además, son unos magníficos captadores de dióxido de carbono. A diferencia del árbol que cuando cae se descompone, él cuando cae se rompe, se fragmenta y se convierte en arena, pero no libera el carbono. Entonces finalmente duran miles de años el carbono retenido en las estructuras. A pesar de lo mucho que sirven para combatir la crisis climática, los científicos del IPCC estiman que entre el 70 y el 90% de los corales del mundo se perderán si el planeta se calienta 1,5 grados Celsius más. Por eso en Isla Fuerte los siembran y así también contribuyen al arrecife más grande que hay en Occidente, el mesoamericano. Mirando los patrones de corrientes de los vientos alisios que generan los vientos alisios y la contracorriente del Darién, somos exportadores de larvas a los arrecifes que están en San Andrés, Providencia y Centroamérica, es decir, inclusive toda la barrera arrecifal de mesoamericana. Entonces, conservar Isla Fuerte es mantener el aporte de material biológico para llevar de manera natural a estos otros arrecifes. Después de la siembra llega el monitoreo para verificar si lo trasplantado logra sobrevivir a los blanqueamientos, la mayor amenaza que enfrentan los corales del mundo por el calentamiento de las aguas. Con los datos, Julián puede llevar el proyecto al mercado para buscar dinero, con mecanismos como las criptomonedas, el turismo para plantar arrecifes y 2 opciones financieras. El primero son mecanismos de deuda que en Colombia, apoyados por la taxonomía verde, una forma de clasificar proyectos con impacto. Seguido a esto, también el sector financiero nos permite desarrollar productos más directos hacia el consumidor final. Por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, que parte de los, digamos, de las transacciones que se realizan con las tarjetas se destinan a estos proyectos. Y por primera vez en América Latina y el Caribe, las empresas que tienen o quieren compensar sus impactos ambientales pueden hacerlo comprando créditos de biodiversidad, en el que un crédito equivale a apoyar 1 metro cuadrado de arrecife restaurado. La idea es tan novedosa que la respalda South Pole, una organización internacional dedicada a impulsar iniciativas que reduzcan el dióxido de carbono. Este proyecto es un hito en América Latina y el Caribe. Es el primer proyecto que funciona bajo esquemas agregados de compensación en ecosistemas marinos, digamos, bajo ese nombre específico. Eso nos da mucha confianza financiera, de sostenibilidad y algo muy importante, y es la participación de las comunidades. Para nosotros, digamos, trabajar en un ambiente como Isla Fuerte es clave porque nos da esa posibilidad de atraer a las diferentes personas que habitan la isla. Y con los habitantes sembrando arrecifes y enseñándole a los turistas, los corales de Isla Fuerte se fortalecen para luego viajar por el Caribe. Estamos llegando a las 5 de la tarde y sí, este es el horario en el que ya llega casi el final de nuestro primer noticiero, porque a las 19 nos volvemos a reencontrar. Por eso vamos a revistachacra.com.ar, claro que sí, a compartirte la producción agroecológica garantizada en el AMBA desde la FAUBA, que es la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, y el sistema participativo de garantías que acompaña a productores hortícolas de esa área de Buenos Aires en su transición hacia una producción sustentable. No solo que es por donde va y por donde tiene que ir la producción en lo que es ya del futuro, que comienza a desandarse en el presente, sino también por la competitividad que esto genera en el mercado y en el impacto de la nutrición argentina. ...14 grados es la temperatura hoy, último lunes de agosto, y fíjate que así la semana en el AMBA también se desarrolla. Mañana despejado, 4 la mínima, 19 la máxima. Miércoles también despejado, 8 la mínima, 22 grados la máxima, y el jueves
Ahí habrá chaparrones, atención, suaves, aislados, pero estarían 11 la mínima y 22 grados la temperatura máxima. Los incendios en el Delta como el primer título que transmitimos en esta edición, en el primer noticiero, como te dije antes, porque a las 19 volvemos en vivo y en directo. También lo que es el comunicado desde la sociedad rural de su presidente Nicolás Pino respecto a lo que espera de las respuestas del gobierno y finalmente la proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario, más de $40.000 en agroexportaciones. Un valor histórico y por supuesto también, tanto como cuando empieza como cuando termina un mes, hay siempre datos estrictos, numéricos, cuantitativos para compartirte y este no fue la excepción. A las 19 nos volvemos a encontrar con vos para compartir mucho más de lo que es el sector económico, político, productivo, nacional e internacional. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6.